Bueno, en nuestro segundo bloque vamos a seguir observando algunos ejemplos, según la hojita que tienen allí en su carpeta, de algunos beneficios y principios éticos del cristianismo. Vamos a ver algunos ejemplos como por ejemplo la virtud, la honestidad, integridad, justicia, compasión, y vamos a ir viendo qué significa eso y cómo debemos manifestarlo en nuestra vida, en nuestra comunidad. Estamos puestos en esta comunidad para hacer luz, para hacer sal. Estamos, como mencioné en el primer blog, somos carta leída por todas las personas. Los ojos de todas las personas están observándonos, a usted, a mí, cada día, como cristianos, como simples hijos de Dios, como ministros a los que ejercemos algún ministerio, pero estamos puestos en una comunidad y debemos reflejar la luz del Evangelio en esta comunidad a través de la buena ética, de la buena conducta moral, de los buenos principios que hemos aprendido del cristianismo para aplicarlos en nuestra vida y luego enseñarlos. Tengo en memoria un texto que está en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, si no me equivoco, que dice que Esdras inclinó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para investigar, para indagar, para profundizar en el estudio de la ley de Jehová. Por un lado, propuso en su corazón inquirir, aprender los principios de la palabra de Dios, y también dice que después él los puso en práctica en su vida. Quiere decir que todo lo que aprendió de los principios de la palabra de Dios con respecto a la conducta, a la ética, al amor, a, a vivir como hijos de Dios dentro de la comunidad, todo eso que él aprendió inquiriendo, profundizando, investigando en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, él lo hizo con una segunda finalidad, que era aplicarlo en su vida, hacer eso una práctica en su vida. Y en tercer lugar dice que tenía otro objetivo de inquirir primero en la ley de Dios, aprender la ley de Dios, para ponerlo en práctica en su vida y después enseñarlo al pueblo de Israel en este caso. Pero ¿por qué no tomar este ejemplo para iniciar este segundo bloque y copiar, imitar? Vieron que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En el buen sentido de la palabra, ¿por qué no imitar estos tres deseos que tenía Esdras en su corazón? Inquirir, investigar, profundizar en el conocimiento de la ley de Dios. ¿Para qué? Para aplicarlo en mi vida como cristiano, en mi vida. Y después, como soy un ser sociable y estamos en una comunidad, vivimos en ella, nos relacionamos cada día con la gente, porque Dios nos hizo seres sociables, lo que tenemos que hacer es enseñar estos principios de ética, de moral, de buena conducta, ¿no es cierto? Ese es lo que estamos haciendo. Grábense este texto muy lindo en su corazón, queridos hermanos y hermanas, pastores y pastoras que están participando de este seminario. Esdras capítulo 7, versículo 10. Muy lindo. Vamos a ver algunos ejemplos de la virtud o el principio, ¿no es cierto?, que hemos sacado de la palabra de Dios, la aplicación práctica, tenemos un cuadro allí bien ordenadito y el resultado ético final de lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, empezamos con la honestidad. ¿Qué es la honestidad? La honestidad es básicamente ser veraz en la palabra y en la acción. No andar con vueltas, no andar con engaños, no andar con mentiras. Eso es ser honesto, ser veraz. Si digo algo, cumplirlo. Y eso va a dar un resultado que es que va a generar confianza y va a fomentar la transparencia de nuestras vidas como personas ante mis prójimos, sean parte de mi familia, mi comunidad cristiana o la sociedad en general. La integridad. Tenemos un montón de ejemplos, pero por cuestión de tiempo vamos a ir viendo algunos nada más que tenemos escrito acá. La integridad tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos.
¿qué nos va a traer como resultado? Que esto va a mejorar la integridad moral y la confiabilidad de las personas en nosotros. Si nosotros somos personas íntegras, que comprometemos nuestra palabra y no tenemos ni un desvío en esto, no mal usamos la confianza de las demás personas en nosotros, en nuestra integridad, esto nos va a llevar a cumplir nuestros compromisos y como resultado nos va a dar que esto va a mejorar la integridad moral y la confiabilidad de las personas hacia nosotros como hijos de Dios. Vamos a ver la justicia. La justicia, básicamente yo transcribí o escribí esto, perdón, es con respecto al trato de las personas que nosotros tenemos que tener, debe ser equitativo, igual para todos, porque supuestamente la justicia, como la reflejan hoy en el mundo, con esta mujer que está vendada con una balanza en su mano, ¿no es cierto? Habla de la equidad, que la justicia debe ser pareja para todos. Esto va a promover la justicia y la imparcialidad. Nosotros como cristianos debemos aplicar la justicia. ¿Qué significa esto? Que yo debo tener un buen criterio para observar a las personas o las situaciones que viven las personas sin equilibrarme para ni un lado ni el otro, siempre objetivamente, no desde una mirada subjetiva, no desde una mirada de yo conozco a esta persona y tengo lazos con esta persona, entonces voy a dar en favor de ella, aunque pierda mi integridad porque sé que estoy mintiendo en algunas cosas, por poner un ejemplo. Entonces la justicia es el trato a todos por igual y esto promueve la imparcialidad de nosotros que lo ven los demás. Compasión. Ayudar a los necesitados, por poner un ejemplo. Refleja el amor y la bondad de Dios a través de nosotros, siendo compasivos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dijo que había visto cómo la gente la seguía por muchos días para escuchar las enseñanzas del reino que Él aplicaba, enseñaba diariamente en distintos lugares? Y dice que tuvo compasión de la gente porque veía que la gente lo seguía por muchos días y no habían comido. Se conmovió, tuvo compasión, sintió lástima, por decirlo de alguna manera, pero esta lástima lo llevó a una acción. No es lástima de decir, uy, qué lástima siento por esta persona que está en la calle sin nada, se le quemó el hogar, tuvo una pérdida, está sin trabajo hace varios días, qué lástima lo que siento por esta persona. No, porque la compasión no es una simple lástima, la compasión es sentir el dolor de las demás personas, pero eso a su vez nos debe llevar a una práctica, una acción, hacer algo por el otro. ¿Recuerdan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que dijo, si tú ves a tu hermano que no tiene una capa, no le digas ve en paz y que Dios te bendiga, sino sácate tu capa y pónsela? Si te pide que lleves su carga una cuadra, no se la lleves una cuadra, llévala 2 cuadras. Eso habla de la acción cuando tenemos compasión. Ese es el resultado que la gente va a ver en un hijo, en una hija de Dios, en una buena conducta, en una buena ética, en una buena moral. Va a ver esta conducta de la acción de la palabra puesta en práctica, compasión, ayudar a los necesitados. Y en este caso va a reflejar el amor y la bondad de Dios a través de nosotros. Vamos a ver algunos beneficios de estos principios. Orientación moral, en la descripción proporciona un marco para distinguir el bien y el mal. Y ahí hay varios textos bíblicos que en cada uno de los cuadritos ustedes tienen todo en su carpeta, los pueden ir revisando, estudiando. Vamos a continuar con la construcción de la comunidad. En esto enfatizamos el amor, la compasión, el perdón, esenciales para las comunidades fuertes. Cuando hablamos de construcción de la comunidad, estamos hablando, yo insisto en esto, por más que en estos tiempos veamos la degradación de las comunidades y ciudades y países enteros, continentes, por no exagerar, vamos viendo cómo se va decayendo, cómo se va degradando cada vez más las comunidades.
pero esto no nos debe impedir nosotros seguir trabajando en mostrar compasión, mostrar amor, mostrar la misericordia de Dios, hablar de esperanza, hablar de fe, del amor de Dios, porque de esta forma, se construyen las comunidades. Se construyen con amor o con violencia, se construyen con verdad o con falsedad, con mentira, con engaño, o con justicia, con equidad, con integridad. Vivimos en un mundo paralelo, ¿no es cierto? El mundo está degradándose cada día más con los principios, los valores, pero la iglesia debe mantenerse firme. Cuando digo iglesia estoy hablando de un hijo, una hija de Dios, como de la comunidad cristiana a nivel mundial. Debemos mantenernos en seguir reflejando estos principios de la ética. Integridad personal. Fomenta vivir con integridad y honestidad, fomentando confianza y respeto. Cuando hablamos de integridad personal, disculpen la insistencia en lo mío, ¿no? Pero yo puedo ser íntegro como persona, como hijo, como esposo, como padre, pero yo vivo dentro de una comunidad y debo reflejar esta integridad personal que yo tengo a los demás, al prójimo. El primer mandamiento nos dice, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y eso posiblemente la gente no lo vea. Pero cuando la Biblia me dice, y el segundo y mayor mandamiento después de este es amar al prójimo, como a ti mismo, ahí es donde yo tengo que tener una acción, porque yo en amar a Dios, por sobre todas las cosas, se lo manifiesto con acciones. Adoración, alabanza, mi servicio a Dios, busco la santidad cada día, trato de obedecer los mandamientos cada día, con todos nuestros errores y dificultades y nuestras inseguridades y nuestras faltas delante de Dios, pero caminamos cada día como cristianos para tratar de agradar a Dios, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esta es mi acción para Dios. Me congrego regularmente, trato de servir a la comunidad, etc. Pero este amor a Dios, posiblemente la gente no lo observa en mí, pero yo sí me doy cuenta de si amo a Dios o no. Pero cuando la palabra me dice ama al prójimo, ahí está hablando de la acción que yo debo manifestar a mi prójimo, y esta es la sociedad. Dios no nos llamó para salvarnos y quedarnos encerraditos en la casa tratando de tener nuestro culto racional con Dios y amarlo por sobre todas las cosas. Nos mandó a amar a nuestro prójimo, en todo sentido de la palabra. Y es por eso que somos insistentes en que la iglesia es la que debe reflejar estos principios de ética, de buena conducta, de buena moral en esta sociedad que se derrumba cada día. Resolución de conflictos, otro beneficio que nos traen los principios éticos cristianos. Por ejemplo, promueve el perdón, la reconciliación, la resolución pacífica de los conflictos, ¿no es cierto? Dice que cuando alguien nos habla con una palabra fuerte es mejor responder con una palabra blanda. Proverbios creo que nos enseña algo de eso. Y esto tiene que ver con tratar de resolver conflictos dentro de donde nos movemos, ¿no es cierto? Son beneficios que nos traen esto que estamos aprendiendo de la buena conducta, de la ética, de los principios. Acciones caritativas. Bueno, insta a los seguidores a cuidar a los desvalidos, contribuir al bienestar social. Y esto uno pudiera decir, bueno, esto lo hacen mucho los católicos y tenemos que hacer lo mismo nosotros. Por supuesto que sí, porque Dios dice que la religión se basa en esto, en ayudar al prójimo, en socorrer a la viuda, al huérfano, alimentarlo, vestir al desnudo. De eso se tratan estos actos caritativos, que pareciera que suena como una palabra, vuelvo a repetir, muy usada por el catolicismo, ser caritativos, hogares de caridad, por ejemplo, comedores de caridad donde le dan almuerzo a los chicos, pero la iglesia cristiana no debe estar ajena de esto porque estamos para servir a la comunidad con estas acciones, lo que mencionaba anteriormente. Esperanza y resiliencia.
Esta es una palabra muy linda. Proporciona esperanza y fortalece en tiempos difíciles a través de la confianza en el plan de Dios. La esperanza se ha perdido mucho en la gente. La gente ya no sabe en qué confiar. No, está muy desorientada la gente con todos los conflictos que se viven cada día. Nosotros los cristianos, en esto de la ética, de la buena conducta, de estos buenos principios cristianos, en la ética debemos manifestar que hay esperanza, que por más que pasemos por situaciones difíciles, tenemos el apoyo, la ayuda, tenemos el consuelo de Dios a través de su Espíritu Santo, tenemos la fortaleza de Él para salir adelante a pesar de que veamos cómo todo se va hundiendo. La resiliencia dice relación con esa fortaleza para seguir mirando al Señor y seguir confiando que con Él vamos a salir adelante a pesar de toda situación que estemos viviendo. Responsabilidad destaca la importancia de rendir cuentas a Dios, por sobre todo, y a los demás, promoviendo un comportamiento ético. También vemos el liderazgo ético. Esto es muy interesante. Destaca la importancia de liderazgo ético desarrolla un liderazgo basado en el servicio y la toma de decisiones éticas. El liderazgo en la ética, en la buena conducta, debe estar basado, hablamos del liderazgo de iglesia, debe estar basado en los principios de la palabra. Uno de los principios de la palabra lo recordamos muy bien cuando el apóstol Pedro encarga a los obispos, a los ancianos, a los pastores, que no pastoreen, que no cuiden, que no dirijan a la iglesia del Señor Jesucristo como teniendo señorío de ellas. Porque ellos no son los señores, el Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. El líder de la iglesia es Él, a través de su espíritu. Entendemos eso. Pero esto del liderazgo cristiano, el liderazgo ético, nos hace tener una responsabilidad de buena conducta en el liderazgo, en el llevar a la iglesia a una mejor vida en el Señor, a una mejor conducta como cristianos, como iglesia ante la sociedad. El liderazgo ético dice relación con recibir esos principios de la palabra de Dios para aplicarlos, como el que mencioné hace un momento atrás. No gobernar, no dirigir la iglesia del Señor Jesucristo como señoreándose de ella, siendo déspotas, por ejemplo, siendo autoritarios, ¿no es cierto? Sino que se nos manda a llevar a la iglesia con amor, con el debido cuidado, con mansedumbre. Por eso hay tantos requisitos que se le piden al pastor, al obispo, al anciano, a cargo de una iglesia: una buena conducta, buena moral, que no sea acusado por tal o cual cosa que haya hecho mal en su vida, y etcétera. Concluyo con la ética laboral y el profesionalismo. Fomenta la diligencia, la responsabilidad, la excelencia en todas formas de trabajo. La ética no tan solamente debemos aplicarla en nuestra vida, en nuestra comunidad cristiana, como parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, sino que como los que tenemos un oficio, los que tenemos una profesión, trabajamos, salimos cada día a trabajar, y en donde nos desenvolvemos, donde nos desarrollamos, donde sociabilizamos cada día, tenemos que tener esta ética en el trabajo, como profesionales, como hijos de Dios, dentro del cristianismo, siempre por delante. La ética. La ética es la buena conducta, sostener los buenos principios morales, que, insisto, para concluir con este bloque, todo lo extraemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la